de probabilidad. Una que llamémosle verdadera, la Q sombrerito, y la Q que tenemos, que es la que sale de nuestro sistema. Resulta que estas dos Q, estoy planteando los bots como ayer, pero derivados de las dos correspondientes Q, ¿no? Estas dos Q coinciden en el medio, perdón, voy a hacerlo acá. Coinciden acá. Esto parece re artificial, pero sucede un montón porque es lo que pasa cuando los sistemas overfitean, que es en el medio va bien, pero en los costados exageran su certeza. Entonces difieren en casi todos lados, salvo en el medio. Ahora, si vos ponés, me quedó una flecha huérfana. Si vos ponés costo 0,1, es un problema binario, así que tenemos un solo umbral. Los costos 0,1 corresponden al umbral de 0,5, que es justo donde las dos curvas se cruzaban, ¿no? Entonces, dado Q, o dado Q, sombrerito se llama, ¿no? ¿Cosito? Voy a tomar las mismas decisiones, no importa cuál Q use, las decisiones van a ser las mismas. Y si las decisiones son las mismas, entonces el costo es el mismo, ¿no? El costo 0,1. Si elegí el costo 0,1, no me voy a dar cuenta que hay una diferencia de calidad entre las dos Q, porque las dos Q van a tomar las mismas decisiones, mi costo va a medir lo mismo. ¿Se entiende? El problema es que en cualquier otro lado, las Q no son lo mismo. Entonces, y sabemos, porque son datos simulados, que hay una que es buena y otra que es mala. Y este costo 0,1 no nos está dejando ver esa diferencia. Esto motiva por qué no nos alcanza el costo esperado para medir la calidad de los posteriores. Solo estamos midiendo la calidad de los posteriores para un punto de decisión, una región de decisión o un cierto algoritmo de decisión. Este es el ejemplo con los mismos datos que antes, pero cambiando los costos, que ya no son 1,1, sino 1,4. Y acá cambian estas curvas, porque se acuerdan que las curvas dependen de los costos. Y entonces ahora el cruce es en distinto lugar. Si yo tomo el umbral óptimo, el umbral donde se cruzan las Q, ¿cuáles eran las rayadas? Las rayadas eran las punteadas son las Q. Versus donde se cruzan las Q sombrerito, son distintos umbrales. Y no va a dar lo mismo en ese caso, tomar las decisiones en base a Q o en base a Q sombrerito. La diferencia está dada por esta área, que es la diferencia, estábamos diciendo que la sólida era la verdadera, ¿no? Entonces, en realidad, nuestras estadísticas de cómo se comporta el sistema, de si es bueno o es malo, tiene que estar dadas por la verdadera. Esta área entre el umbral que yo decidí con la mala y el umbral que hubiera decidido con la buena, la diferencia entre estos dos es el costo extra que incurrí por tomar las decisiones con la Q en vez de con la Q verdadera, con la Q en vez de con la Q sombrerito. Y en este caso vemos que a pesar de que para 0,5 los costos eran iguales, para esto no son iguales. Obvio, porque no eran iguales las Q, eran iguales en un solo punto. Entonces lo que queremos con las Strictly Proper Scoring Rules, le voy a llamar SPSR, más rápido. Con las SPSR es tener una medida exhaustiva, completa, de la calidad de las posteriores, de las Q que saca nuestro sistema. Bueno, ya estaba. Claro, o sea, el problema cuando uno mide con un cierto costo es que te estás comprometiendo a optimizar ese costo y después si de pronto te cambia la aplicación, optimizaste para el caso forense, el sistema de speaker verification, pero después te lo usan para usarlo como biométrico, para entrar a un banco. Y bueno, para ese caso no lo evalúa. No sé si es bueno o es malo. Bueno, entonces, para que sea strictly proper scoring rule, como les dije antes,
minimización tiene que ocurrir estrictamente... No cambió. Un delay importante, tío. Mucho. Quizás por el... No, pero es acá, pero que le llaman así campeón. Ahí va. Yo estoy hablando de una cosa y ustedes están viendo otra, es horrible. Bueno, entonces, para que sea estricto, el minimizador tiene que ser único. Y tiene que ser P. Solo la Q, que es igual a P, minimiza. Si pasa eso, acuérdense que esto era la esperanza solamente sobre las clases, pero si después vos sacás la esperanza sobre X, se cumple igual. O sea, lo que minimizó como el espíritu de Valle, de las decisiones de Valle. Si vos minimizás para un cierto punto, minimizás para todos. La esperanza sobre todos también va a ser mínima. Bueno, hay dos costos que usamos bastante, PRI por ahí no tanto en Machine Learning, pero sí mucho se viene usando en el submundo de medicina de Machine Learning, el Brier Score, que son SPSRs. La cross entropy es un SPSR, es el más común para entrenar, pero no se usa en general para evaluar. Entonces tenemos el costo, la C, que uno decidió que tiene que usar para construir la cross entropy, es el logaritmo negativo del logaritmo, de la Q en la clase verdadera. Si vos elegís el costo de esa manera, entonces obtenés la cross entropy como costo esperado o SPSR esperada. Lo que me estoy salteando acá es el pasito delicado de probar que esa C se convierte en una C estrellita que es igual a sí misma. Porque se cumple que las decisiones bayesianas en base a Q son igual que Q. No podés hacer nada mejor, conceptualmente es esto. Si vos tenés una Q que te está dando tu sistema y dices toda tu información, no sabés más nada, la decisión bayesiana con este costo es sacar Q, es hacer el mismo Q que antes. Entonces, no, esto que dije al principio, de tomo las decisiones bayesianas y lo evalúo en el costo, te termina dando lo mismo. El C estrellita es lo mismo que el C. Y eso lo metes en la esperanza, en el promedio, y te da la cross entropy. ¿Les resuena eso como la cross entropy que usamos todo el tiempo para entrenar? Es la misma. Bueno. Y el Brier es el cuadrático, es donde medís la distancia entre el Q de la clase verdadera y 1. Me parece que acá está faltando la suma sobre las clases. Me faltó eso, porque el Brier suma sobre todas las clases, no es solamente la clase verdadera. Mide la distancia al one hot de la clase verdadera. ¿Y distancia cero del resto? Sí, o sea, sería estoy bastante segura que es QH menos 1 al cuadrado más todas las otras Q al cuadrado, porque sería menos 0. Claro. O sea, la clase 0 de todas las otras. Creo que era así, ¿por qué no lo puse? Bueno, lo pifié. Pero esto también estaría mal en ese caso. Estoy confundida. O sea, puede decir Lo chequeo. te piden que hagan una clase, o sea, para que hagamos una clase, un vectorcito de las Claro, pero cosas para cada clase. Q siempre es un vectorcito. En el log-loss estoy segura que está bien, que las otras Q las tirás. O sea, vos en el log-loss solo evaluás la Q de la clase verdadera. Pero en el Brier no lo uso, por eso no me acuerdo. Pero estoy bastante segura que en realidad evaluás todas las Q en el caso del Brier, no solamente la de la clase verdadera. Lo chequeo esta noche y cambio los slides si hace falta. Bueno, esta es como quizás más intuitiva, por eso se usa más en la literatura, supongo. Cuando se usa para evaluar, o sea, la cross entropy se usa para entrenar. Nunca nadie, o muy poca gente, reporta la cross entropy como una métrica de calidad para evaluación. Pero sí reportan el Brier.
muchas veces. Y no entiendo por qué. Por ahí entrenan con cross-entropy y reportan el Brier, que es rarísimo. Porque lo que optimizaste fue lo otro. Bueno, Brier también es pieza. sí, de estas dos son las dos strictly proportional. Claro, sí. Ahí va. Tenía una doble suma. Ya no la sé. Bueno, después lo cambio. Sí, falta la suma sobre las clases, en los dos lados. En esta definición y después en la esperanza. Bueno, en ambos casos se puede demostrar que estas dos formulitas cumplen esto de acá abajo. Y en el caso de la cross-entropy es divino, porque esa demostración pasa por esto, que la cross-entropy es mayor o igual a la entropía. O, de hecho, lo usás, es la misma demostración. O sea, estás demostrando esto que en general se estudia en los cursos cuando estudiamos teoría de la información, que la cross-entropía es mayor o igual a la entropía. Lo mejor que podés hacer, digamos, es cuando P es igual a Q, ¿no? La entropía le suena que es eso. Después igual tengo la fórmula. ¿Puedo decir que Pierlo se usa en literatura de medicina? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es más interpretable? ¿O por qué? Yo creo que resulta más intuitiva, ¿no? Porque estás midiendo la distancia entre el Q y el one hot de la clase de la etiqueta verdadera. El logaritmo ahí es como medio esotérico, supongo, y entonces... Igual son, capaz que se sale, pero son diferentes formas de... O sea, todas generalizan la misma entropía de Sally, digamos. Sí. O sea, porque vos... Vos sos tendrías físico. el G, digamos, y Sí. ahí tendrías la brilla. Sí, hay una manera de explicar strictly proper scoring rules, que es usando una entropía generalizada y una cross-entropía generalizada. Claro. Entonces no hace falta, ¿no? Ahí ya, esto se cumple siempre para todas las strictly proper scoring rules si vos usás como cross-entropy esta definición más general. Claro. No, ya me estoy yendo a un nivel de profundidad. Que no es, o sea, se ve súper distinto así, pero en realidad por detrás son bastante parecidos. Sí, totalmente. Sí. O sea, esto mismo podés probarlo para Brier si relajás la definición de entropía y de cross-entropía. O generalizás, no sé si relajás, generalizás. Bueno, hay una manera que es hermosa de construir strictly proper scoring rules, me faltó la S acá, strictly proper scoring rules, a partir de proper scoring rules, que es la siguiente. Vamos despacito, pero está buenísimo, vale la pena. Tenemos adentro del... Me olvido que no puedo señalar. Adentro de la integral tenemos una proper scoring rule que deriva de un costo esperado categórico de ayer, ¿no? Tenemos una cierta matriz de costo dada por esto. Esto define una matriz de costo. El delta es 1 o 0. Después voy a dar un ejemplo para el caso binario que simplifica todo. Entonces tenemos costo 0 cuando I y J son iguales, ¿no? Tenemos ceros en la diagonal. Y después tenemos 1 sobre algo para todos los otros componentes, donde ese algo está parametrizado por una distribución T. T también vive en el simplex de la cantidad de clases, que en algún momento lo llamé C y ahora lo estoy llamando N por alguna razón. Este simplex es donde viven las distribuciones de probabilidad de nuestro problema. Entonces T, este parámetro nuestro de esta función de costo, o matriz de costo en este caso, porque ya es discreta, ¿no? La C que estamos usando es discreta. Usamos este procedimiento del principio para construir una una proper scoring rule a partir de este costo, que sería esta C estrellita. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Y lo que hacemos es integrar esto, que tiene el problema que dije antes, que solo está evaluando en un solo punto, pero sobre todo los posibles parámetros T. Entonces, en realidad estamos agarrando una matriz parametrizada de costos
y diciendo, bueno, integro sobre todas estas posibles matrices. En todo el espacio T tengo algún costo no cero. Perdón, me perdí un poco ahí. Ese T es el mismo que el Sí, es el mismo, este mismo. T y ahí, no. Es el que parametriza tu función de costo, discreta. Espera, muestro el ejemplo. Sí, está bien. O sea, vos barres, o sea, en la integral barres todas las posibles combinaciones de pesos del simplex. Está bien. Bueno, no llega. Y ese me quedó huerfanito. Vale, ahí va. Es esto. Definimos, para el caso binario es más fácil de expresar, escribir. Definimos la matriz de costo parametrizada con T. ¿No? Este T es un número que va entre 0 y 1. Bueno, porque es en 2 dimensiones es una probabilidad. Y después lo que hacemos es, para cada valor de T, que corresponde a una matriz de costos específica, 0, 3 y 0, 7, no daría así la cuenta, nada, porque no son 1 menos, es 1 sobre 1 menos. Para cada una de esas, calculamos el costo esperado de la correspondiente Proper Scoring Rule. O sea, tomamos decisiones bayesianas para ese T, tomamos decisiones bayesianas y evaluamos el costo. Esto es una simulación. Lo que hice yo fue, espera, respiro. Tenía datos simulados con alguna distribución. Para esto hice un rango de posibles valores de T de 0 a 1. Para cada valor de T tengo una matriz de costo específica. Para esa matriz de costo tengo el correspondiente umbral de Bayes. Con ese umbral de Bayes tomo decisiones categóricas. Para esas decisiones categóricas evalúo el costo para el mismo T, que es el que optimicé. Y eso es el valor de Y, ¿no? Entonces, esa curvita lo que me dice es el costo esperado de mis decisiones bayesianas para cada valor de T. Bueno, resulta que, bueno, esto es 2 sistemas distintos, uno más fácil que el otro, que resulta que coinciden en el costo para el caso de T05, que es como la simulación es la misma que di antes, donde se cruzaban la Q y la Q sombrerito en 0,5. Entonces, en 0,5 tienen el mismo costo, pero en todos los demás no. La cross entropy es la integral bajo cada una de esas curvas. O sea, estos son 2 sistemas, cada uno tiene su cross entropy. Ambas cross entropy son la integral bajo la correspondiente curva. Es re lindo. Quiero que vean la belleza de esto. Porque es esto. Es la cross entropy se puede construir como un promedio, si querés ver la integral, como un promedio, o una suma de los costos esperados sobre una familia de costos de clasificación. O sea, si yo hago un montón de problemas de clasificación, como que muestreo la calidad de mis posterior para un montón de costos de clasificación y sumo todo eso, ahí sí estoy evaluando posta a posta mi posterior completa. Convertí un montón de proper scoring rule que no eran estrictas, sumándolas en una proper scoring rule estricta. Lo que hace que construya una SPSR u otra es la PDT que uso acá. Cambiando esta PDT, obtengo distintas strictly proper scoring rules. Si pongo una uniforme, obtengo la log loss. O sea, si todos los puntos de este simplex que contiene a T tienen la misma importancia, termino con la log loss. Si tengo una distribución beta, que no les sabría decir qué características tiene, pero termino con otra, con Brie. Y si voy cambiando PDT, voy obteniendo distintas strictly proper scoring rules. O sea, lo mismo que vimos en la primera clase de que todas estas tienen matrices de costo implícitas. Parecido. Lo entendí. O sea, me acuerdo que la clase, la 1 o la 2, habían visto de que
en el área se usan ciertas métricas, por ejemplo, la que tiene todos unos excepto ceros en diagonal. Sí. Entonces, como que uno se puede ver como una matriz, que eso no habla de costos, pero en realidad está hablando de costos implícitos. Claro. Acá. Decís que la log loss está de alguna manera, sí, efectivamente, la log loss le está dando preferencia o no, en realidad no preferencia, porque es uniforme, a todos los puntos del simplex. En cambio, la Brier, y ahora vamos a ver una comparación de las dos, sí le da preferencia. Le da despreferencia a los bordes, de hecho. O sea, como que los bordes le importan menos. Esto es lo que dije al principio cuando me preguntaste. Lo que necesitas para tener una PCR estricta es que todos los puntos del simplex tengan probabilidad. Que ninguno tenga probabilidad cero. Que no ignores ningún pedacito del simplex. O sea, que si vos estás muestreando todas las funciones de costo, que realmente estés muestreando todas. No te falte ningún pedazo. Y en el extremo vos podés recuperar el costo original en algún punto si pones una delta ahí, ¿no? Una P de T que solo tiene un valor en un T. Entonces eso ya no es más estricto. Bueno, por esto ya pasamos. Y es esto, entonces las strictly proper square root, pero también podemos tener cosas intermedias, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, que a nosotros nos interese un cierto espacio de costos, pero no muy extremos. Queremos movernos alrededor de 0,4 a 0,6 de T, que sería un desbalance de costos moderado. O sea, piensen que acá, si vos pones la T de 0,4 acá, te da 1 sobre 0,4, 1 sobre 0,6, bueno, más o menos. Es un costo, una diferencia moderada entre. No sería el caso de los globales. No sería. Ahí estás más cerca de 1 o de 0, ¿no? Dependiendo de cuál es la clase 1, ¿no? Pero bueno, ponele que vos estés en ese caso, pero no sabes exacto dónde. Sabés que estás en un extremo, pero no estás seguro si te vas a comprometer a 0,7, 0,8 o 0,9. Bueno, entonces armate una integral donde P de T sea 0 en todos lados, salvo en ese pedacito. Entonces te concentras en evaluar el pedacito que te importa. No te importaba todo. Te importaba solo ese pedazo. Pero no te quisiste comprometer a uno específico. Como más robusto que comprometerse a uno sin generalizar tanto que ya perdió el interés. Bueno, lo que pasa con la PCR y sobre todo con la log loss, la cross entropy, es que ustedes lo deben saber, vos entrenás un sistema, el sistema te dice, tiene una curva de aprendizaje y empieza en 897 y baja hasta 25. ¿Qué es ese 25? No tengo la menor idea si es bueno o es malo, ¿no? Vos lo ves bajar y decís, buenísimo, bajó. ¿Bajó hasta algo que es bueno? Ese es el problema de la cross entropy. No lo entiendo, no le puedo interpretar ese valor. Yo creo que por eso también puede ser que elijan la Brier, porque es más fácil la escala de la Brier. Pero, así como lo resolvimos para el costo esperado, lo podemos resolver para la cross entropy también, y para cualquier PCR. Darle un baseline. Exacto. Dividirlo por un baseline, que es el mismo que antes, que es un sistema que solo sabe las priors. Si solo sé las priors, lo que hago es calcular la PCR para las priors. O sea, es un sistema que me saca siempre lo mismo, el vectorcito que sale es el vectorcito de priors. Entonces, si hago el promedio de eso, me va a dar siempre lo mismo. Lo que termina dando para la log loss es la entropía. Es el promedio el promedio de los logaritmos de la prior. Eso lo usás como normalizador y entonces es mucho más interpretable. Si vos tenés una cross entropy normalizada menor a 1, bueno, por lo menos hiciste algún mejor trabajo que las priors. Si te quedó por arriba de 1, está todo mal. Todavía puede significar que falta calibración. Falta calibración, sí. Sí.
Hoy llegamos, creo que hoy llegamos. Sí, lo mismo que en el otro caso. O sea, nunca un sistema debería darte mayor que 1 bien calibrado. Bueno, esta cuentita es muy fácil. O sea, si vos acá metés siempre la misma prior y esa prior es la de los datos, entonces te termina quedando la entropía acá. Es como que normalizas por la predictibilidad de Exactamente. digamos. De cuán fácil era a priori, si yo no sabía nada de las entradas, cuán fácil era a priori el problema. Bueno. Me acabo de dar. Sí. Claro, está bueno porque vos lo que me dices es como la ganancia de información en un sentido que te está dando el sistema. Exactamente. Claro. Sí. Cuánto mejor es mi sistema que la nada, que el naive. Bueno, sí. Esta cross entropy normalizada o PSR normalizada, la que sea que elijas, es mayor que 1, entonces ahí tenemos este problema de o lo calibramos, o lo tiramos, no lo usamos, o tratamos de mejorarlo. Y la manera de tratar de mejorarlo es calibrarlo. Bueno, sobre las priors, estamos como yendo en paralelo con lo que hicimos con el costo, porque muchas de las cosas que se pueden hacer para el costo se pueden hacer también para las PSRs. De hecho, el costo, si tomás decisiones bayesianas, es una PSR, como les dije al principio. Entonces, en realidad, esto es una generalización de todo lo que hicimos ayer. Y entre otras cosas, lo que también se puede hacer con las PSR es esto de jugar con las priors. De si yo espero que las priors de mi caso de uso sean distintas a las de mis datos de desarrollo o de entrenamiento o de evaluación, entonces no tengo que resignarme, ni tengo que ponerme a balancear los datos. Lo que tengo que hacer es adaptar la métrica y usar las priors que espero ver en la práctica. Y la cuentita es la misma que hicimos antes, es multiplicar y dividir por el KI. Bueno, no es tan trivial como la otra, porque hay que hacer una nueva suma, ¿no? No nos vamos a poner a deducirla. Pero haces esta cuentita de que es incluir el KI y, a cambio, multiplicar por la prior que vos querés. Esta prior artificial, en realidad es la prior real, la prior que vos esperás ver en el caso de uso. Y entonces lo que tenés acá es una suma de términos donde cada uno es la cross entropy en una cierta clase. O sea, vos agarrás todas las muestras de una clase, calculás la cross entropy, que es lo que está ahí adentro, ven que eso que está ahí adentro es lo mismo que esto, pero restringido a KI, a las muestras de clase KI. Agarro eso y después lo que hago es un promedio pesado por las priors que espero tener. Entonces me saqué de encima el efecto de las priors de mis datos y le impuse las priors que quiero, que me importan. Esto, sí, si vos querés después normalizar esto, este es el PSR a secas, sin normalizar. Si lo querés normalizar, las priors que tenés que usar son las mismas que pusiste en el sombrerito, no las de los datos, porque esas son las que el sistema está usando para evaluar. Es bastante común armar la cross entropy así para entrenar. Yo lo he hecho mucho y lo he visto en la literatura, sobre todo en Speaker Verification, se hace todo el tiempo. Lo que no es tan común es usar esto para evaluar. En realidad lo que no es común es usar la cross entropy para evaluar, y menos todavía adaptándole las priors. Pero es una genialidad, es una maravilla, porque te ahorra todo el problema de pensar, bueno, ahora tengo que balancear mis datos. ¿Qué hago? ¿Tiro muestras? ¿Las upsampleo? Eso si te diste cuenta siquiera que tenías un problema de mismatch entre las priors. Suponiendo que te diste cuenta, que en general no es el caso. ¿Cómo lo resolvés? En general tiran datos. O sea, lo que hacen es armar artificialmente una base de datos que tiene las priors que esperan ver, y para eso tiran datos. No hace falta. Con esto no hace falta tirar datos. Esta es la comparación entre
la pieza para una muestra. Acá estamos viendo no la esperanza sobre los X, sino para una muestra de la log-loss y la Brier. Para ilustrar por qué son distintas. La log-loss en los extremos es infinita, porque el logaritmo de 0 es menos infinito, tenemos un negativo, entonces se nos va a infinito. En los dos extremos, ¿no? En el extremo incorrecto sería. O sea, vos tenés, esta es la curva de la... Pedro. Esta es la curva de la log-loss para la clase 2 y Q es la probabilidad de la clase 2. Entonces, si la probabilidad de la clase 2 es muy baja y la clase verdadera era la 2, bueno, la penalización es más alta, ¿no? Cuanto más incorrecto estés en tu predicción de la posterior, más alta es la loss. Tan alta en el caso de la log-loss que se va a infinito en el 0. La Brier nunca se va a infinito. Tiene como máximo 1. La máxima penalización es el Q era 0 cuando la clase era 1, te queda al cuadrado, la loss es 1. Entonces acá se ve muy claramente por qué dan resultados distintos. A veces dan resultados muy distintos. Después si llegamos a ver la notebook hoy o mañana, les muestro cuán distintas pueden dar. Y entonces, ¿cuál elijo? Esta, y hay una familia infinita de Proper Scoring Rules, ¿no? Hay tantas como PDT se te ocurra crear. Y tenés que pensar en tu problema. Esto es lo mismo que los costos, un poco más relajado y un poco más general, pero en algún punto no es distinto al tema de elegir la matriz. Tenés que, de alguna manera, comprometerte a qué me importa más. Y lo que me sirve a mí como regla, más o menos, es si a vos te importa muchísimo que el sistema no esté extremadamente equivocado, como que no esté en estos extremos, ¿no? Que si la clase correcta era 2, te diga la probabilidad de clase 2 es 0, si no querés que nunca pase eso, entonces tenés que usar la log-loss. Porque la Brier le da más o menos lo mismo. Te dijo 0,1, te dijo 0, es muy chiquita la diferencia. Acá puse una tabla de comparaciones, ¿no? Si te dijo 0,01 para la clase verdadera, la Brier te da una loss de más o menos 1, que el máximo es 1, y la log-loss te da casi 5. Si era 0,2, bueno, la diferencia entre los dos es más chica, el cociente es 3. Perdón, pero entonces era al revés de que la función de costos de la Brier es más así. No, porque, sí, es medio antiintuitivo, porque impacta cómo definiste la función de costo, esta matriz, que tenía un inverso ahí. Hay que ir por la matemática y fijarse. Pero no, es correcto. Al hacer ese inverso, Al hacer el inverso, la uniforme te queda, claro, te penaliza los bordes. Pero conceptualmente lo que hay que acordarse es esto, la Brier es muy permisiva con los errores extremos y la log-loss no. Entonces, si vos querés ser conservador y tratar de que nunca un sistema tenga errores muy extremos, lo mejor es evaluar con la log-loss. Bueno. Entonces, ¿hay algún caso? Me suena de que si quizás el área en el que uno trabaja, digamos, ¿se te ocurren ejemplos en los cuales yo usaría la otra? la Brier. Y sí, hay casos donde no es tan grave quizás tener una... Lo que pasa con la log-loss, la desventaja que tiene es que tenés un error. Ponés que tenés 100.000 muestras y tenés una que te dio 0 en la clase correcta, se te fue infinito completo. El promedio te fue infinito. Entonces, ponele que tengas muestras mal etiquetadas, que tu sistema no sea horrible. No te dio 0 en la clase correcta, te dio 0 en la clase incorrecta, pero tenías la etiqueta mal. La log-loss es un problema en ese caso. Si vos tenés un sistema muy bueno y errores de etiqueta, la log-loss se te rompe. Entonces ahí podrías recurrir a la Brier. Claro. Tanto para entrenar como para testear, porque para entrenar también la log-loss te puede llevar por un camino incorrecto si vos tenés errores de etiquetado. Sí. Bueno,
Bueno, entonces las PSR son funciones que toman una distribución de probabilidad y una clase y devuelven el costo. Asumiendo para eso que vos vas a usar las posteriors de la manera óptima, que es usando teoría de decisión de Bayes. Se minimizan cuando la Q coincide con la referencia. Ahora le vamos a empezar a llamar referencia porque vamos a entrar en calibración y es muy central este tema de la referencia. Si es una PSR estricta, hay una sola distribución que minimiza esa PSR, que es la de referencia, y si no es estricta, por ahí hay otras. Esa minimiza, pero también puede haber otras. Bueno, esto ya lo dijimos. La función que vimos la clase pasada no sirve para evaluar la calidad de las Q. Y también tiene el problema que no lo podemos usar para entrenar, porque no es diferenciable. La función de clasificación, la esperanza de la función, el S, el costo esperado de ayer. Hay relajaciones de ese costo esperado que son ponerle, le pones una sigmoide en la decisión en vez de tomar una decisión categórica, entonces con eso armas algo derivable que podés optimizar. Pasa igual que por ahí era mejor entrenar con la cross-entropy y evaluar el costo esperado que tratar de entrenar con este costo esperado en la práctica. La cross-entropy es muy gauchita para derivar. Es muy bonita, tiene como, evidentemente, sus gradientes son muy amables y se entrena más fácil. Entonces, no den por sentado que porque vos sabés tu aplicación y podés comprometerte a una función de costo desde el principio, desde que podés entrenar el sistema, te va a convenir hacer eso. Por ahí para entrenar no. Pero bueno, toda esa parte es una pregunta empírica. Si vos tenés bien tu protocolo de evaluación, probá las dos cosas, evaluá y decidís. Bueno, entonces la cross-entropy es maravillosa, se usa para entrenar, pero también, y el punto de todo esto es, debería usarse para evaluar. Si a vos te importa la calidad de tus posteriors, entrená con cross-entropy y evalúa con cross-entropy. Bueno, acá hay algunas referencias. Esta es una tesis de mi maestro en calibración, que es Nico Brumer, que trabaja en Speaker Verification, hizo todo su doctorado sobre el tema de calibración. Estos son más viejos. De Groot fue uno de los fundadores o de los inventores de las PCR. Hay otros. Pero no fue tu director, ¿no? No, pero es el maestro de toda la comunidad de Speaker Verification. Él trajo el tema en los 2000, por ahí, trajo el tema a la comunidad y nos convenció a todos. Convenció a NIST, para empezar, que son los que organizan las evaluaciones anuales. Y con eso ya está, porque pusieron eso como métrica y entonces todos tuvimos que obedecer. Es la manera de lograr que las cosas sucedan. Tener una entidad que setee el estándar, ¿no? De cómo evaluar correctamente. Pusieron también los intervalos de confianza, o sea, le hicieron mucho bien a la comunidad. Gracias a que escucharon a los investigadores que estaban haciendo las cosas bien. Hubo un par de investigadores que dijeron, che, tenemos que evaluar de esta manera. Nico a la cabeza. Y NIST acató, y entonces todos los demás acatamos también. ¿NIST organiza la competencia Anual o bianual, últimamente bianual, de Speaker Verification y Language Recognition. Y muchas otras. Pero bueno, en esta área, por esto de los distintos usos, las distintas aplicaciones, este tema era súper importante. La tuvo que remar bastante igual, tuvo resistencia al principio. Pero en un par de años convenció a todo el mundo. Bueno, no sé si creo que hacemos un recreo y después empezamos con calibración. ¿Cortás la grabación? Sí. Trabaja en Amazon. Trabajaba. La semana pasada que inició. Muy así. ¿No cortás el tema? ¿En Google cómo trabajaba en Amazon? En Google Scholar. Sí. Y ya fue.
Bueno,